el hombre puede reír y llorar al mismo tiempo. Conocer los textos donde se expresan las emociones y a través del tiempo es muy importante, pero saber sobre los textos clásicos donde el hombre puede transmitir esas ideas y sentimientos lo es mucho más. Bienvenidos a esta sesión de la materia de Literatura 2. Mi nombre es Marisol Calderón Santa Cruz y hoy nos adentraremos a uno de los textos clásicos por excelencia, Hamlet, donde identificaremos cada una de las emociones hasta el día de hoy. Para ello, te recomiendo tener a la mano tu libreta, lápiz y lapicero para hacer tus anotaciones. Estudiar la literatura es conocer el pensamiento del hombre a través del tiempo, es saber todo lo que ha hecho, desde las artes hasta los grandes avances. Por ello, es muy importante saber su visión, su misión y además sus creencias. Acompáñame en esta interesante clase, la cual está dividida en 4 elementos importantes. El primero es conocer la importancia de la literatura, las manifestaciones emocionales, así como a William Shakespeare y la obra Hamlet, pero sobre todo, ¿qué nos puede dejar la literatura? Acompáñame. Es muy importante conocer que a través del tiempo el hombre ha logrado, a través de la palabra, escribir grandes libros. Desde hace mucho tiempo, el hombre ha tenido la necesidad de comunicarse, expresar, además de sentimientos, y cultivar su imaginación, y lo ha hecho por un medio que es la palabra. Acompáñame a explicar el modelo de comunicación. El modelo de comunicación nos enseña cuáles son los elementos más importantes. El emisor, el receptor, pero sobre todo el contexto, el mensaje, código y canal. La literatura nos dice que es el arte de saber expresarnos, pero de manera escrita. Para ello, nosotros tenemos que utilizar libros, y al utilizar los libros nos veremos inmersos en un mundo imaginario. Por ello, es muy importante que también conozcamos el inicio de la literatura. En un principio, la literatura fue oral, transmitida de boca en boca o representada ante un público. Después, en un proceso muy lento, se hizo escrita a medida que avanzaba el tiempo y progresaba la sociedad. Veremos la importancia de la imprenta en la literatura. Recordemos que una vez que inicia la imprenta, los libros aumentaron y esto permitió que el hombre pudiera leer más. ¿Pero qué significa literatura? Literatura proviene de la palabra litera, que quiere decir letras. Es muy importante conocer por qué debemos de leer. ¿Te has preguntado cuántos libros has leído? ¿Por qué es importante? ¿Hacia dónde nos lleva la lectura? ¿Qué desarrolla en el ser humano? Bueno, la característica esencial que distingue a la literatura de otras artes es que tiene el lenguaje como materia prima, pero además es una de las bellas artes más importantes, ya que usa el instrumento como lo es la palabra. El texto literario tiene un objeto y este fue creado por alguien que nos va a permitir cambiarlo, interpretarlo. Es decir, nosotros al leer un texto podemos adaptarlo a una realidad, podemos tomar de un libro lo más importante. Esto va a permitir desarrollarnos como personas. Te invito a que hagas la siguiente reflexión. ¿Qué libros has leído? ¿Qué te gusta más? ¿Los poemas, las novelas o los cuentos? Además de leer un libro, debemos de utilizar una técnica que es la decodificación de la información. Al decodificar un texto, este ya deja ser parte de quien lo escribió. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darle esa interpretación. Lo más importante es que tú, al leer un libro, hagas una reflexión. Si tú lees el mismo libro varias veces, podrás darte cuenta que vas a tener varias interpretaciones. Decodificar un texto es descubrir aquello oculto detrás del lenguaje, la disposición tipográfica de la organización del texto, para lo cual cada género exige una estrategia particular, es decir, una lectura diferente. Esto nos lleva a la reflexión que no es lo mismo
leer una novela, un cuento o un ensayo. Es muy importante saber que existen diferentes géneros literarios. Por lo tanto, te invito a conocerlos. Tenemos el género dramático. Tenemos el género épico. También contamos con el género lírico. ¿Y a qué se refiere cada uno de ellos? El género dramático se refiere a las fuerzas opuestas y estas pueden ser entre el bien y el mal. También el épico se refiere a las grandes epopeyas y el lírico a los sentimientos de las personas. Hoy nos tocará hablar de uno de los grandes dramáticos de la literatura universal como es William Shakespeare. El género dramático es muy importante ya que narra la historia que se lleva por lo general al teatro. Es el que, por medio de diálogos y algunos personajes, el autor plantea conflictos diversos. Puede estar escrito en verso o en prosa. Para ello, es importante conocer qué es un drama. Cuenta la historia que el drama viene desde la época de los griegos en el gran teatro. Por lo tanto, estamos hablando de escritos que estuvieron en esa época desde hace más de 4.000 años en el caso de Aristóteles. Bueno, veremos. El término drama proviene de la palabra griega que significa hacer y por esa razón se asocia normalmente a la idea de acción. Se entiende por drama entonces una historia que narra los acontecimientos vitales en una serie de personajes. Pero entonces, englobemos. ¿Qué es un drama? Un drama es hacer y hacer significa acción. Es muy importante conocer este tipo de género literario. Por lo tanto, vamos a ver dentro de un texto literario qué es más importante, el fondo o la forma. Para ello te invito a que leamos lo siguiente. El grado de importancia entre dos aspectos de la literatura, como es el fondo y la forma, adentran a un estudio sistemático en un texto literario, según su función, con el objeto de conocerlo profundamente. Esto nos lleva entonces a preguntarnos qué es más importante, si el fondo o la forma. De este modo, la forma es la pieza fundamental que nos va a dar la explicación sobre la manera en que se presenta una obra literaria. Es decir, cuando tú haces un trabajo, ¿cuál es su esquema? No es lo mismo escribir una novela, un cuento y un poema. Por lo tanto, en la forma vamos a tener actos, capítulos y tomos. Eso tiene que ser muy importante cuando se escribe una obra. También en el fondo podemos utilizar un análisis muy importante, es decir, la parte interna de la obra literaria. Aquí vamos a ver lo que son los sentimientos, las ideas, pensamientos, emociones y problemáticas, aunado a la comprensión lectora ya que posee el lector. Entonces, en esto estaremos hablando que nos referimos a argumentos, tema, acción y personajes. ¿Qué tan importante es, a través de la historia, que el hombre escriba sobre sus sentimientos? En este caso, ¿el hombre puede reír y llorar al mismo tiempo? Llorar y reír son características propias del ser humano, son demostrativas y conciliadoras a partir de su comunicación gestual, señas y ademanes, así como fisiológicas. Quiere decir, entonces, que segrega algún tipo de sustancia tanto interna como externa. Es muy importante, por lo tanto, conocer por qué llora el hombre. Desde que el hombre llegó a la tierra, llegó llorando. ¿Por qué? Porque el bebé cuando nace, al pasar por ese proceso natural de dejar el vientre de la madre, tiene un proceso doloroso y el llanto se relaciona como la primera manera de comunicarse con la mamá y que ha llegado a esta vida. A través de nuestras lágrimas, el hombre y a través de la historia manifiesta sus diferentes emociones y por lo tanto es una manera de expresar un sentimiento. Pero también recordemos que así como puede llorar, también puede reír. Y lo más importante es que el hombre, a través de la historia y de la literatura,
también ha plasmado su manera de reír. La risa permite mostrar la interioridad del ser humano a partir de la comicidad, del humorismo y de alguna situación que tengan en la actitud humana, es decir, que marca al hombre, le imprime en cada momento. Pero reír es contagioso. Según la literatura, los chinos hace 4000 años habían ya generado grupos donde se juntaban para reír. ¿Y qué es lo más bonito? Que equilibraban sus energías. También hay vestigios de que en la India también hacían reuniones la gente para reír, porque esto les traía salud. Por eso, no vivas siempre triste, trata de ser feliz y, ¿sabes? Te librarás de ir al doctor. Cuando encontramos a personas felices y que ríen, su ambiente es de alegría. Hoy en día también se está aplicando la risoterapia, es decir, técnicas que se han descubierto y viendo que en el ser humano, a través de situaciones donde se les ha sido difícil incorporarse otra vez a causa de una enfermedad, se han usado técnicas que les ha permitido sanar. Se distingue una relación entre el llanto y la risa, ya que ambas expresiones reflejan la intimidad de la persona, sirviendo para manifestar el estado emocional en el que se encuentran y al mismo tiempo la cultura y valores que posee, reflejando de manera subjetiva la relación entre el espíritu y el alma, es decir, los sentimientos. Es muy importante que a través de la literatura podamos darnos cuenta de este género tan hermoso que es el dramático. Y para ello tenemos a William Shakespeare, poeta, dramaturgo y actor de nacionalidad inglesa, que vivió de 1564 a 1616 y es reconocido como uno de los más importantes personajes de la literatura universal, gracias a sus numerosas obras célebres que ya son parte de la cultura de la humanidad. Romeo y Julieta, donde dos familias no podían soportarse, pero el amor entre un joven y una doncella eran infinito. Te invito a que conozcamos ahora su catálogo, donde incluye obras históricas, poemas y juicios, pero hoy nos enfocaremos a ver una de sus grandes obras, Hamlet. Ahí él narra a través del género dramático la tragedia de Hamlet, el príncipe de Dinamarca, compuesta hacia 1601 y se basa en una leyenda nórdica transmitida por viejas crónicas y sagas, hasta llegar a obras que Shakespeare conoció. Es muy importante, ya que esta obra lleva consigo pues movimientos muy fuertes, pero sobre todo que mueve sentimientos y emociones. En definitiva, la obra desata y entrelaza tremendas fuerzas opuestas: lealtad y deslealtad, fidelidad y traición, amor y odio, y todo ello a veces en un solo personaje, originando desgarradoras contradicciones. Es muy importante conocer entonces que la obra de Hamlet se divide en 5 actos, el cual va a permitir al lector conocer la historia y emitir un punto crítico, es decir, un análisis de las diferentes emociones. Aquí, por ejemplo, en el planteamiento, vamos a ver la aparición de la sombra del padre de Hamlet y le revela su asesinato. En el desarrollo, predomina la locura de Hamlet. En el clímax, el rey por su reacción confirma su culpabilidad, es decir, el tío de Hamlet acepta haber asesinado al papá de este. Y en el anticlímax, las consecuencias de la muerte de Apolonio, que fueron suscitadas por Hamlet sin querer. Y el desenlace o tragedia, donde Hamlet regresa para ver a Ofelia en su entierro. Nosotros debemos analizar cuántas veces hemos sentido diferentes emociones, pero que estas nos han permitido adaptarnos a nuestro mundo y decir que cada una tiene un nombre y que también dentro de la literatura cada una es emitida de tal manera que la podamos sentir a partir del autor, pero hacerla suya a partir del lector. Es muy importante entonces, para concluir este tema, en que en esta obra surge el amor, alusiones a lo malo, gusto por lo sobrenatural, pero aquí en las emociones de tristeza, intriga y suspenso, donde Hamlet se ve confundido por la venganza de su padre, pero también por la traición de la mamá y por la traición del tío, él tiene que buscar esa identificación del amor, del honor y la juventud, de los pensamientos pesimistas acerca del hombre, pero también de que la vida tiene un destino. Hamlet
también se plantea en ese estado de venganza, de cambios de humor, y anuncia su fingimiento de locura para poder descubrir al culpable del asesinato de su padre. Los componentes temáticos de Hamlet es: el mundo es un caos sin sentido, dominado por las pasiones y el engaño, la ambición de poder que impulsa a matar a sus consanguíneos. Los hombres intentan ser felices, la infidelidad o la poca durabilidad de los afectos humanos. La humanidad se asemeja a juguetes de la naturaleza, no existe un control emocional y la vida está marcada por el tiempo y la muerte. El amor filial unido al amor familiar. Aquí tendremos que hacer una reflexión. En Hamlet no solo chocan pasiones, sino ideas del mundo. Se puede percibir la fuerza teatral para suscitar el cambio de la sociedad. Y en tal acción, Hamlet tiene que luchar con emociones, buscando la verdad, pero también a través de la muerte lograr un remedio. Es muy importante saber entonces qué podemos aprender de la literatura. En este caso, tú has leído muchas obras, pero esta nos lleva a una época en la cual veremos cuáles son las maneras de pensar de esa sociedad. Por lo tanto, las diferentes formas de expresión nos van a decir que la literatura la encontramos en todos lados, pero la pregunta que tenemos que responder es: ¿puedo aprender algo de la literatura? Las diferentes formas de expresión del conocimiento actual son productos del esfuerzo, es decir, de aquellos que se interesaron por averiguar y reflexionar sobre sí mismos, de la vivacidad de los demás y, por lo tanto, de comprender el mundo en general. La literatura trata de interpretar hechos históricos y colectivos para poder expandir nuestras posibilidades de convivencia y vida. Por lo tanto, todas las obras literarias son hechos aislados, no son hechos aislados, ya que estos siempre van a ser la manifestación de una situación económica, política y social relacionadas a actos conscientes e inconscientes, donde se prevé que dejen una enseñanza y entonces conozcamos las diferentes épocas del ser humano en la Tierra. Por lo tanto, Dostoyevsky nos dice: la belleza es el campo de batalla donde Dios y el diablo se disputan el corazón del hombre, entendiendo este pensamiento a la belleza como el arte literario. Para complementar esta clase, te invito a que realices las siguientes actividades. Investiga cuáles son los tipos de géneros literarios. Además, cuáles son las emociones y su clasificación. Y te invito a que veas la obra Hamlet para que escribas en tu cuaderno cuál es el mensaje que nos deja. Ha sido un placer estar en esta clase. Mi nombre es Marisol Calderón Santa Cruz y te agradezco de haber compartido conmigo esta aventura por la literatura. Sin antes recomendarte que para tener éxito debemos siempre leer un libro.